¿Qué tal amigos? En el video de hoy quiero hablarles acerca de Lux lucet in tenebris, esta frase en latín que quiere decir la luz brilla en la oscuridad, y que fue el lema, y lo es actualmente hasta el día de hoy, de la iglesia valdense o del movimiento valdense durante la Edad Media. ¿Qué frase más adecuada para reflejar lo que fue el papel de este pueblo y de la palabra de Dios como una luz que iluminaba en medio de la oscuridad, del oscurantismo o de las tinieblas espirituales que predominaban en Europa por allá por finales del siglo XII y de ahí para adelante? La historia del pueblo valdense, la historia de los valdenses, se pierde en el tiempo y hay varias versiones sobre cuál fue su origen. Sin embargo, la mayoría de los historiadores concuerdan en que Pedro Baldo fue su fundador, un comerciante rico de la ciudad de Lyon, en Francia, que después de haber tenido una crisis espiritual decide convertirse o decide entregar su vida a la predicación del Evangelio, y respondiendo literalmente al llamado de Cristo, que Cristo le hizo a una persona diciéndole: vende todas las cosas que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Este hombre, Pedro Baldo, abandonó sus posesiones terrenales, su riqueza, y vivió de una manera humilde, de una manera desprendida, predicando la palabra de Dios y yendo a diferentes lugares llevando el Evangelio. Poco tiempo tardó en hacerse de sus discípulos, de sus seguidores, y se formó un movimiento que se autodenominó como los pobres de Lyon, ¿sí? Que con el paso del tiempo empezaron a ser llamados valdenses en honor a Pedro Baldo. Hay otros que dicen que el pueblo valdense en realidad viene de más antiguo, de cuando el apóstol Pablo estuvo preso en Roma, y los valdenses son descendientes de aquellos que recibieron el Evangelio directamente del apóstol Pablo. Pero más allá de esas discrepancias, lo cierto es que el pueblo valdense practicaba de manera literal la palabra de Dios, y no pasó mucho tiempo hasta que esta predicación empezara a contrastar con la iglesia dominante de Europa, con la iglesia romana, y que empezaran ellos a denunciar incluso la opulencia y el lujo de los sacerdotes, de los cardenales, del propio sumo pontífice, que ostentaban obviamente más gloria mundanal que los propios reyes de Europa. Así que con el paso del tiempo los valdenses empezaron a ser un pueblo perseguido, no solamente en el sur de Francia, sino también en Italia. Empezaron a migrar los pueblos que tenían esta fe reformada, una fe protestante, aunque esto fue antes de la Reforma Protestante, que creían en la Biblia y solo la Biblia como única regla de fe. Justamente este lema, Lux lucet in tenebris, es una referencia al Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La Biblia había empezado a ser la regla de fe, y por lo cual estos pueblos empezaron a ser perseguidos. Las cruzadas que se hacían para exterminar a estos pueblos llegaron a confinar a los valdenses a una vida de retraimiento en los Alpes, ¿sí? Ya sea en el sur de Francia, en el norte de Italia, en los Alpes y en varios lugares de Europa. Se confinaron en lugares rurales, en lugares agrestes, en lugares de muy difícil acceso. El pueblo valdense estuvo allí hasta mediados del siglo XVI, cuando fueron expulsados, luego regresaron nuevamente a esas tierras, pero vivieron una vida de muchas privaciones, cultivando la tierra, viviendo de lo que producían y haciendo visitas esporádicas a las grandes ciudades a predicar el Evangelio. Obviamente el tesoro más grande que tenían los valdenses era la palabra de Dios, que la tenían traducida a su propio idioma mucho antes de la Reforma Protestante. Y atesoraban tanto la palabra de Dios que ellos enseñaban en las escuelas a sus hijos a memorizar grandes porciones de las Escrituras. Esto aseguraba que, si bien le fueran quitados estos ejemplares, que obviamente se confiscaban en aquella época y eran quemados, ellos pudieran preservar en su memoria fragmentos de la palabra de Dios.
Estos valdenses hacían visitas esporádicas a las grandes ciudades disfrazados o haciéndose pasar por comerciantes, vendiendo diferentes tipos de artículos, y entre esos artículos ofrecían a sus clientes porciones de la palabra de Dios que ellos mismos copiaban. Esto fue el comienzo del colportaje, lo que se conoció después como el evangelismo a través de la literatura cristiana. Esta fue la gran obra de los valdenses, que fue muchas veces perseguida, muchas veces acallada. El carácter de los valdenses fue muchas veces difamado. Ellos tuvieron que apelar muchas veces al secretismo para no ser descubiertos y ser entregados a la Inquisición o ser entregados a la hoguera. Y esto les trajo como consecuencia que se hablara todo tipo de mal acerca de ellos, se los difamara públicamente. Los valdenses fueron realmente un pueblo muy perseguido, que tuvieron que ser resguardados por Dios como la mujer de Apocalipsis capítulo 12 en el desierto. En el desierto, en un lugar desolado, en un lugar apartado, los valdenses pudieron encontrar refugio en las montañas. Quiero mostrarles una foto de una de las cuevas. Esta es una de las cuevas, o la entrada de una de las cuevas, donde los valdenses se refugiaban en tiempos de persecuciones y que hacían a la vez también de templo, ¿sí?, de refugio donde ellos hacían sus cultos de adoración en medio de las montañas. Y aquí también tenemos una foto de una escuela de los valdenses, una escuela hecha de piedra, con lajas de piedra, en las montañas, en los Alpes, donde capacitaban a sus hijos para ser misioneros o para trabajar como pastores en ese lugar. Así que el pueblo valdense recién a mediados del siglo XIX fueron tolerados en Italia y fueron aceptados como parte de la nación y dejaron de ser perseguidos. Pudieron tener los mismos derechos que los demás ciudadanos y fueron reconocidos como ciudadanos igual que el resto. Pero pasaron varios siglos de persecución. Los valdenses, una de sus características importantes, aparte de tener la Biblia como única regla de fe, es que ellos guardaban el sábado como séptimo día de la semana, como un día santo. Como se regían solamente por la Biblia y no tenían influencia de Roma, entonces observaban el séptimo día de la semana. Esto lo practicaron hasta el año 1532. Acá tenemos una foto, cuando se celebró un sínodo con los protestantes, donde ellos se unieron a los protestantes, a la reforma protestante que ya había empezado a prosperar en Europa. Este monumento recuerda el lugar en el Valle de Angroña, donde se reunieron los protestantes con los valdenses, firmaron un tratado de que iban a seguir la Biblia sola, y en este acto ellos dejaron de guardar el sábado como día de reposo y se unieron a los protestantes guardando el domingo. Esto es una historia interesante. Y los valdenses dejaron de ser perseguidos, como les decía, a mediados del siglo XIX, 1850 aproximadamente. Y fue por aquella época cuando comenzó justamente el movimiento adventista, que vuelve a tomar el sábado bíblico como una señal entre Dios y su pueblo. Esto es muy interesante. Vuelve a ser la Biblia la única regla de fe y el sábado el verdadero día de reposo y la separación absoluta de Roma, con el comienzo del movimiento adventista en 1844 en adelante. Otro dato interesante de los valdenses es que justamente a mediados del siglo XIX empiezan a emigrar, y uno de los lugares donde emigran es Sudamérica. Aquí en Uruguay, muy cercano a donde yo vivo, Buenos Aires, se instalaron colonias de valdenses, y también aquí en Argentina, en La Pampa y en otras provincias de la Argentina hay colonias de valdenses. Por supuesto, la iglesia valdense actual pertenece al movimiento ecuménico, ha recibido al Papa Francisco hace muy poco tiempo, en el cual el Papa Francisco pedía perdón por las persecuciones de aquella época, y están todos unidos trabajando por la unidad de los cristianos, la unidad de las iglesias, que no es ni más ni menos que dejar de lado la luz que brilla en la oscuridad, dejar de lado la Biblia, así como en el sínodo de Chanforán, en el sínodo en el cual se reunieron con los protestantes, dejaron de lado
el sábado como día de reposo, en estas uniones ecuménicas también están dejando de lado la Biblia como única regla de fe. Pero la historia de los valdenses es una historia inspiradora, porque de la misma manera en que Dios preservó a ese pueblo en el desierto y preservó su palabra que alumbraba en medio de las tinieblas espirituales, también Dios va a tener un pueblo en este tiempo que va a ser preservado en el desierto, que va a ser preservado en los lugares apartados de la tierra y que van a conservar la palabra de Dios como única regla de fe, van a creer que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y van a guardar, el séptimo día de la semana como día de reposo. Siempre va a haber un pueblo que tenga estas tres características: Biblia como única regla de fe, Cristo como único mediador y observancia del verdadero día de reposo. El pueblo valdense, en este video quería compartirlo con ustedes. Voy a dejarles en la descripción del video un link para que ustedes puedan leer un poco de su historia y que recuerden siempre este lema: Lux lucet in tenebris, la luz brilla en medio de la oscuridad. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dejen me gusta, dejen sus comentarios, compartan, suscríbanse al canal y bueno, les mando un saludo a todos y nos veremos en el próximo video.